15 días para el siguiente y ahí acabo. Entonces, bueno, inicialmente yo les agradezco a ustedes dos porque siempre están pendientes, siempre los foros, siempre las actividades, siempre los espacios de webconferencias, de CIPAS, entonces maravilloso. El día lunes mi compañera va a hacer una masterclass, lo va a hacer con el curso de sostenibilidad que es el que ella orienta. Si les interesa la temática, bienvenidas, les envié la información. Y más que como docente, más como profesional, hay momentos en los que uno busca esos espacios de hablar con alguien. Y esos espacios, así sea simplemente por expresar, ayuda. Pues acá estamos. Recuerden que con todo gusto lo que Gracias. les pueda colaborar. Y pues en este momento, bienvenidas a la tercera webconferencia y bienvenidos porque pues hay algunos compañeros que nos ven. Hay varios documentos, pero creo que hay más videos que documentos. Y pues yo la denominé el origen de las disposiciones que tornan natural el orden de las cosas. En el origen de las disposiciones que tornan natural el orden de las cosas, no existe más que arbitrariedad y una violencia inaugural. En muchas ocasiones nosotros naturalizamos las situaciones. Le dijo feo, le dijo gordo, le dijo delgado, le dijo alto, y pues lo naturalizamos, lo dejamos como algo normal. Y esa normalidad genera que haya violencias. Y es en esas violencias que se pierde el respeto por el otro, decía mi profe, que no es empatía, sino compasión. Bueno, cada uno lo trabaja de diferente manera, pero ¿cómo me pongo en el lugar del otro si le estoy hablando mal de él? ¿Cómo me pongo en el lugar del otro si lo estoy menospreciando por algo? Recuerden que nosotros como seres humanos tenemos un sinnúmero de defectos, como tenemos virtudes, tenemos defectos y somos seres humanos construyendo una sociedad. Entonces, me gustaría antes de iniciar el espacio, escucharles o leerles acerca de qué piensan sobre la imagen que estoy proyectando. Mírela bien, revísela. Dale, Laura. Pues la primera parte es como se ve la máscara blanca, entonces por más de que la persona morenita está como enojada, quiere decir que la máscara presenta que quiere estar bien ante el público. Y los otros dos, no sé, es como que hay cultura, lo de arriba parece no una X, sino como un pájaro. Gracias, Camila. Joana. Sí, señora. Pero pues, bueno, el arte tiene tantas cosas y que me encanta. Ahí, bueno, si vamos a hablar de, por ejemplo, las figuras, el hombre flotando, el ave, la libertad, el hombre alzando la mano, wow, el liderazgo, las guitarras, la expresión, la música, la cultura, están sentados, los tres allí, los tres personajes, las figuras humanas que muestran con los rostros. Entonces, uno parecía que estuviera como dormido, eso es una mujer, el hombre moreno con la máscara, el otro ni tiene casi ni expresión. Recientemente vi algo sobre medicina, había una serie de medicina que se llama El Buen Doctor, no sé si lo han visto, que es un chico autista, y hay escenas dentro de lo que ellos tienen como convivencia de compañeros. Y hay alguien que hablaba mucho sobre una situación que se presentó y él alegó por temas de racismo. Y llegaron a una posición médica y se ve muy marcada de pronto en las escenas de que un negro llegue a ser jefe de cirugía de un hospital tan prestigioso en los Estados Unidos y porque, o sea, los negros, por decirlo así, aunque suene raro y de tan marcado, entonces hay que el negro llegara a tener esos espacios, o la mujer, especialmente porque hay, la que ahorita está en donde alcancé a mirar, la chica es una mujer de color, entonces llegar allá, luchar en la posición que le ha tocado y luchar frente a los hombres, porque es un tema de machismo todavía, y está en la posición que ella llegó, hombre, le ha costado, ¿sí? Pero son cosas tan demarcadas en la sociedad de allí. Recientemente, y ha sido también polémica muchísimo, profe, y es el tema entre lo que viene ahorita, nuestra ola electoral
entre partidos políticos y el segmentalismo que tenemos de ideología política aquí en Colombia, está ese señor que pinta y creo que escuché fue a Claudia López haciendo una reflexión sobre el tema, porque el señor que es Matador, el que dibuja, hizo una crítica sobre el cuerpo de la candidata Paloma, ¿sí? Entonces Paloma está muy gorda. Y otro personaje hizo una crítica del cabello de esta señora Pizarro y del cuerpo y con los tatuajes y de todo. Entonces, bueno, entonces aquí todo mundo en ese juzgamiento y en esos señalamientos tan feos, dirigirse, hablar, hacer política de esa forma, a mí eso no me gusta, a mí me parece totalmente una gaminada, eso no va, eso para que la gente ponga a hacer eso, eso no tiene ni decencia, la verdad. Y es algo que de pronto no debería normal, y realmente lo que hablaba la reflexión de Claudia López, es dejar de hacer esos señalamientos y mostrar respeto no, y tampoco por parte de nosotros normalizar que todo el mundo se exprese de las personas de esa manera. Ay, la nevera, mire, eso está gorda, ya no tiene ni cola. Ese tipo de cosas que de pronto hasta las mujeres hacen entre el mismo juntico de mujeres, porque a veces resulta que las mujeres son más criticonas a veces, o los hombres también son chismositos para criticar, dejar de hacer esos señalamientos sobre el cuerpo de alguien. A mí eso la verdad a veces me raya y no me gusta, pero mira que eso ya hace falta de la comprensión, no sé si de concepto, de formación de alguien, desde un punto de neutralidad, de altariedad, de respetar, de ver el otro, el zapato, tener la empatía, esa colaboración, porque por ejemplo en lo que hacemos aquí en el trabajo social, aquí en la comunidad, actualmente nosotros tenemos una crisis en salud complicada con la entrega de medicamentos. Y desde el año pasado empezamos entre nosotros mismos, entre vecinos, a ayudarlos. Hay medicamentos que usted le dieron en algún momento y no los consumió. Resulta que hoy en día alguien los necesita porque no se los han entregado. Hemos hecho esta campaña y actualmente está activa y la gente ha donado medicamentos de alto costo también para el cáncer. Hemos tenido la situación y que los tienen en su casa guardados. Por temas de salud, una vez le diagnosticaron, le dieron eso. Pero mira que es construir cosas de base y es trabajar sobre la empatía, sobre esa colaboración y evitar y quitarnos esos parámetros que incluso en un plano nacional como pasa ese señor y en el tema político recientemente, o sea, hay que depurar ese tipo de situaciones. A mí eso no me gusta, no me gusta, no me gusta para Exacto. nada. Exactamente, la cuestión acá es dentro de los procesos que llevamos, a medida que nos vamos formando y a medida que vamos dándole un paso a paso a nuestra construcción de propia identidad, de la parte identitaria, es cuando generamos ciertos conceptos, ciertas percepciones y construimos y generamos sociedad. Esa sociedad se construye a partir del diálogo, de la comprensión del otro, y ustedes como profesionales es necesario que lo tengan muy presente porque son quienes están interactuando con la comunidad, están interactuando con el otro y es a partir de la relación que se tenga con ese otro que podemos ejercer o no cierto dominio y cierta forma de mejorar y de construir lo que es país. Yo les envié a ustedes el video de Migrants, me pareció muy bello, pero muy triste. Es muy bello porque a la final la osa siempre estuvo tratando de proteger, o el oso, porque pues aquí no le podemos poner género, pero estuvo tratando de proteger todo el tiempo a su cría y en medio de todas las situaciones eh, intentó, intentó mostrarle al otro que pese a que son diferentes, que son especies completamente diferentes, estamos compartiendo un mismo espacio. Desafortunadamente, pues los monos en su momento no pudieron, no fueron capaces de generar procesos de empatía y simplemente generaron exclusión y rechazo. Y es ahí, como lo decían ustedes dos, hay momentos en los que tenemos diferentes miradas de un solo asunto, un solo tema, pero es en esa múltiple perspectiva que tenemos la posibilidad de dialogar con el otro. Por ejemplo, en los temas de desplazamiento, hay desplazamientos forzados, claro que sí, hay desplazamientos por clima como lo estamos viendo y medioambientales como se ve en el corto, pero también hay desplazamiento por trabajo, también hay desplazamiento por familia, también hay desplazamiento por necesidad de formación. Ahorita la virtualidad nos permite de una u otra manera tener diferentes escenarios y poder estudiar. Cogemos una lectura, la leemos y la interiorizamos cuando no usamos solamente la IA. Pero en medio de todo tenemos que comprender que
esa migración y que esa violencia simbólica parte de la construcción social que se hace con el otro. Y que al poder dialogar con ese otro podemos generar procesos de empatía. Lo decía Joana, hay personas que no tienen el medicamento. En el diálogo con el que está allá, le puedo decir, mira, te sobra esto, te hace falta esto, podemos llegar a un acuerdo y mediar y poder tener lo que le hace falta al otro. Recuerden que en las comunidades antiguas, cuando estábamos hablando de los primitivos, ¿qué hacían para poder obtener los recursos? Pues dialogaban con la otra comunidad y a partir de ese diálogo hacían el intercambio de materiales y podían vivir apropiadamente. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Pues necesitamos generar procesos de identidad y de pertenencia con esa comunidad para poder dejar ese rechazo, esa indiferencia hacia la cotidianidad de los humanos. Entonces, la invitación es a no solo mirar el tráiler y revisar el video que nos muestra la guía, sino también a pararnos un momento y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y cómo en medio de mi propio espacio soy empático o no con el otro, teniendo en cuenta, obviamente, que nosotros somos el resultado de procesos que se han dado a través de nuestra historia, de la escuela, de la convivencia con el otro, de la posibilidad o no que tengo, por ejemplo, en ámbitos laborales y me estoy construyendo. Pero a medida que me estoy construyendo, también estoy dejando de lado aquello que no me sirve, aquello que he normalizado tantas veces y que tengo que esperar un momento y decir, no, venga, esto no está funcionando, lo tengo que hacer de otra manera. Entonces, para poder comprender muy bien la parte de la violencia simbólica, en los documentos hay unas palabras, unos conceptos claves que son necesarios de tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cómo los organicé yo? Yo organicé esos conceptos para que lo pudiéramos como comprender un poco más fácil. Tenemos desde violencia simbólica hasta la doxa. Y esa violencia simbólica, que de alguna otra manera se define como la coerción que se instituye mediante algo que se adhiere hacia el dominado. Ese dominado no puede evitar en muchas ocasiones lo que hace el dominante. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de ejercicios de bullying, que ya tiene nombre, pero siempre ha existido. Desafortunadamente, hace varios años no se podía hablar de él. Existía la agresión escolar, pero no tenía un nombre como tal. Y muchos de nosotros sufrimos esas situaciones y pues, ¿qué dijimos? No, pues es el que tiene poder, es el que manda en el colegio. Agachamos la cabeza y continuamos. Hoy en día se puede, continúa, los jóvenes y los muchachos todavía tienen esa problemática, hasta los adultos, pero ya podemos hablar de ello. Joana. Y que no nos suicidamos, profesora. No, no, si nos suicidamos. Y el problema No, es que, imagínate que no, yo lo bueno, digo porque es nosotros que en el momento, anteriormente no hacíamos eso. Hoy en día suceden ese tipo de factores, ¿no? Situaciones. Porque yo, por ejemplo, yo fui una niña que usé gafas. A mí me operaron a los 5 años, conseguí una cirugía totalmente ambigua hoy en día, porque hoy utilizan un láser y ya te operan los ojos. Yo usé parche, yo hice terapia, yo tuve los ojos vendados después de mi cirugía de ojos a los 5 años y yo después de los 8 años yo pude, de los 5 a los 8 prácticamente fueron 3 años que yo no pude hacer ninguna actividad física en el colegio, pues estudiaba en un colegio privado y pues allá no era lo que dijera mi mamá, hablara con la rectora, le presentara la historia médica y ya, no era la molestadera, ¿no? Pero sí, sí, uno de claro. niño de pronto quedaba un poquito corto. Cuando cumplí los 8 años ya pude hacer cosas, pero mientras tanto sí hacía otras actividades. Yo participaba en teatro, en unas danzas, en varias cosas diferentes en las que podía, en dibujo. Pero, y me Claro. decían gafufa, 4 lámparas, ojos de botella. Imagínate. No, Entonces ya hoy todo el no, es mundo usa verdad. gafas. Yo me acuerdo que yo usé gafas de todos los estilos, 26 años de gafas. Y hoy en día ya todo el mundo usa gafas hasta por vanidad, de lujo. Y la conciencia que también por estética, la protección de los ojos, porque es que la gente tiene un concepto que la gafa es para el sol. No, la gafa es para protegerse los ojos del polvo, de todo ese tipo de cosas. Pero hoy los niños no se les puede decir eso porque ellos tienen otro tipo de arraigo, yo creo que eso es de autoestima realmente, profe, para que ninguna persona venga y le mueva a usted y lo haga sentir menos. Bueno, estamos hablando de autoestima y también de la capacidad de resiliencia que se tenga, que no todas las personas comprendemos y entendemos al otro. De ahí la necesidad de la empatía. Esa empatía es la que genera y permite comprender que al otro no es tan fácil decirle, oye, tienes gafas y por eso te estoy diciendo esta palabra.
es muy diferente la forma en la que se ve ahorita como lo veíamos hace unos años, porque hace unos años no le dábamos tanta importancia, no se estudiaba tanto, no se miraba qué trascendencia tenía el tratar mal a otra persona, el hacerle bullying, el generar una segregación social. Hoy en día ya lo hablamos, ya lo estudiamos y ya miramos el por qué, porque de alguna otra manera nosotros tolerábamos eso, lo soportábamos, lo aguantábamos y continuábamos, pero ya es hora de romper esos estigmas y poder dialogar y que la comunidad lo sepa y lo entienda. Y pues que son otros espacios de diálogos. Y Joana lo entenderá como trabajadora social cuando empiece a ejercer y empieza a decir, bueno, aquí qué comunidad y qué población tengo. Laura no me acuerdo qué profesión tiene, pero pues las dos y bueno, las tres, porque yo también soy docente, tengo que entender y comprender que todos son diversos. Laura, ¿qué profesión tiene o vas a tener? Profe, la de gestora deportiva. Imagínense, cuando el chico se frustre porque no puede hacer un ejercicio. Entonces es importante tener en cuenta que la violencia simbólica carece de esos conocimientos, bueno, carece de instrumentos de conocimiento, pero ustedes son las que se están formando para decir, paremos un momento y dialoguemos, miremos cómo estamos construyendo. Y ahí también hablamos de los hábitos, porque en muchas ocasiones los actores que somos nosotros tenemos la parte razonable de decir y ser conscientes de lo que estamos haciendo y diciendo, pero también tenemos que mirar con quién estamos dialogando, qué tipo de formación tiene, qué tipo de construcción social tiene para poder llegar ahí. Si el chico tiene dificultades motoras, pues el ejercicio va a ser completamente diferente. Y en el campo de trabajo social van a llegar todas las personas, cualquiera que sea, a mostrar pues una percepción completamente diferente frente a, recordemos que vamos a trabajar con familias, con jóvenes, con adultos, con población discapacitada. Ahí hay múltiples opciones para todas las profesiones, pero hay que saber reconocer que nosotros somos los profesionales y somos los que vamos a decir, bueno, la construcción de subjetividad parte de una familia, parte de un hogar, parte de un contexto, tenemos que evaluar muy bien el contexto. Y ahí es donde están los campos, que son esos espacios de fuerza y de lucha económica, política, social, cultural. Recuerden que en algunos momentos hemos tenido riqueza un poquito en abundancia en nuestros hogares, pero veces que no. Y hay veces que tenemos necesidades. Y esos agentes, esas situaciones, se ubican en una posición relativa con relación a la persona que estamos tratando. Y ahí hablamos del capital, que pues son los poderes, bueno, el poder que ejerce un agente en cada campo. Y es ese capital simbólico en cómo se percibe y se reconoce que legitima o no la situación. Lo decía Joana, es que a mí me señalaban porque tenía gafas en mi momento, de todos los colores, pero me señalaban. Hoy en día todo el mundo las tiene. Bueno, ¿cómo estamos viviendo ese tipo de situaciones? ¿Cómo ha cambiado? Y cómo la posibilidad de dialogar con el otro nos va a permitir enseñarles y comprender que las situaciones cambian y que podemos dejar de lado un poquito los tipos de violencia si dejamos de normalizarlos. Y ahí, pues, está el concepto ilusio, que es la disposición duradera de estar en ese juego social. Entonces, Laura Camila, como gestora deportiva, va a estar todo el tiempo diciendo, en medio de la posibilidad de que la persona que tenga su discapacidad, su limitación, pueda o no pueda participar en una actividad. O Joana, que la familia diga, no, es que como siempre en mi casa hubo violencia, pues vamos a continuarla. Bueno, ¿en qué momento se para esa situación de violencia y la puedo dejar de lado? ¿Sí? Entonces, es muy importante recordar que esa violencia simbólica se va a seguir repitiendo si hay un hábito y si hay una disposición verdadera que continúe. Que obviamente las personas adultas van a tener más dificultad para comprender eso, claro, pero pues también el diálogo lo va a permitir y ustedes se han dado cuenta que las personas que lo quieren hacer y que quieren cambiar ese tipo de diálogo, lo pueden lograr. Y ahí es cuando entra el concepto de doxa. Esa doxa, pues, es el conjunto de creencias que no necesitan afirmarse desde lo explícito, porque ya lo tenemos tan arraigado en nuestras familias que lo hacemos como algo común. En muchas ocasiones lo dejamos como algo que está dentro de nuestro proceso de formación. Y lo que estaba diciendo ahorita, bueno, si lo tenemos dentro de nuestro proceso de formación, pues ¿cómo lo podemos eliminar? ¿Cómo podemos ir cambiando el discurso y mejorando? Porque
En la gestión deportiva, no es que de un día para otro llegue la persona y tenga las capacidades desarrolladas con relación a una profesión o a una actividad deportiva. Y lo mismo pasa con el trabajo social. De un día para otro no va a cambiar el proceso que se tiene. Por eso es un proceso y por eso es que vamos a tener a una persona constante, atendiéndola constantemente para poder que se lleve un proceso precisamente y mejore la situación que, o por lo menos baje un poquito y sepa, o no sé, en algún momento se detenga un poco y diga, espera, algo está pasando, algo está sucediendo y estamos en otro tipo de sociedad que está cambiando y que permite el diálogo. Ya no es ese ejercicio de violencia. Es que si usted va y decían nuestros papás y nuestros familiares, pues a usted le pegaron, pues dele más duro. Pues mirar cómo lo enfrentan. No, porque estamos reproduciendo esos ejercicios de violencia. Hay momentos en los que decimos, no, para un momento y que tenemos que buscar una nueva forma de poder construir ese diálogo social. Y de ahí, pues, que haya una vigilancia epistemológica. Por eso es que ustedes leyeron a Bourdieu y se dieron cuenta que hay una violencia simbólica y hay unas formas de representación. Entonces, en esa vigilancia epistemológica, y para eso es que la gente escribe, y para eso es que la gente investiga, y para eso es que la gente sea un poquito, se data un poco, y pues hablamos de que es una tarea constante que tiene la ciencia para evitar visiones reduccionistas. Entonces, no sé, yo creo que ustedes se acuerdan de algunos experimentos que se hacían con choques eléctricos. No, es que la persona no comprende, entonces vamos a ponerle unos choques eléctricos para poder hacerlo. No, eso ya no está. O cuando hablábamos de otro tipo de terapias y si la persona no cambiaba, pues simplemente lo que hacíamos era aumentar el voltaje. Hoy en día no, hoy en día tenemos otras posibilidades y podemos romper con esas evidencias y con esas situaciones y mejorar la situación de la persona. Lo decía en algún momento Joana, ¿no? Lo que pasa es que mis familiares tienen una condición y esa condición, pues yo he estado leyendo, yo he estado mirando, he visto otras posibilidades, no se queda simplemente con aquello que está dentro del diagnóstico. No, yo voy a hablar con el profesional que me está atendiendo para que me dé otras opciones, me dé otras posibilidades. Y es ahí cuando esas creencias no necesariamente necesitan afirmarse, sino que hay otras formas de comprender cómo, cómo comprender, cómo entender cómo funciona esta sociedad. Y esta sociedad, estamos hablando de una sociedad de la comunicación, de la información, que tenemos X cantidad de posibilidades de datarnos y en medio de esa información pues podemos transformar las realidades. Para eso estamos estudiando, porque pues la educación es algo constante que nunca se acaba. Y lo que puede ser en 5 años se puede cambiar en unos 10. Entonces, lo decían ustedes otra vez, Joana. Profe, pero es que hay 3 años de tratamiento y mire, y pasó y tenía vendas. Hoy en día se soluciona con una cirugía de 10, 15 minutos y un tratamiento de cuidado de 6. Todo está cambiando y esa subjetividad también cambia. Cambia desde la raíz, tenemos algo ya listo, ya en la base, pero se puede modificar. Las estructuras comportamentales y sociales se pueden modificar. Y ahí, entonces vamos a hablar de lo que es la violencia simbólica. Violencia simbólica tenemos múltiples ejemplos. Esos múltiples ejemplos podemos tratarlos desde lo cotidiano, desde lo común, de lo que pasa en casa, de lo que vemos afuera. Como, pues somos chicas en este momento, a los chicos seguramente también les pasará, pero cuando pasamos por algún lugar y nos dicen cualquier palabra o cualquier gesto, o porque sencillamente vamos con cierta blusa, las personas pues nos señalan, o con cierto tipo de ropa, eso también es violencia simbólica, pese a que no nos están golpeando de forma física, nos están señalando. Y ahí entonces hablamos de que la violencia simbólica se define como algo invisible, que es sutil y que se ejerce con la complicidad de quienes la padecen. Bueno, yo ahí sí tengo como una diferencia. Yo no creo que sea complicidad de todas las personas que la padezcamos. En ese momento pasamos por un lugar y nos van a decir muchos comentarios, nos hace sentir mal. No es que seamos cómplices, sino que en ese momento no queremos discutir con la persona que está haciendo los comentarios. Creo que no es no ponerse al nivel de esa persona,
lo padecemos, lo sentimos, no vamos a decir nada, pero no lo estamos legitimando, simplemente estamos dejando de pasar de lado algunas situaciones, porque yo no creo que Laura o Joana, yo nos vamos a poner a discutir con alguien en la calle que nada tiene que ver, pienso yo. No sé, Laura, ¿qué dices tú? Sí, profe, eso es verdad, porque uno va normal en la calle y las cosas que suceden a veces pues, pasan porque de pronto tuvieron un disgusto. Por ejemplo, cuando uno entra a Transmilenio, hay gente que no se ha aguantado los videos que han aparecido en TikTok que por una silla hasta se pelean. Ujú, exactamente. Y Eso sí pues es algunas cierto. veces, claro, y a veces digo, no, yo no me voy a volver viral, desafortunadamente. Pero listo. Laura hace un comentario propio y yo también he vivido situaciones y también viví El acoso en Transmilenio. el Transmilenio. Una vez un tipo ahí me tocó subirme y el tipo estaba restregando la pierna, pues y un señor lo vio y inmediatamente el tipo pegó un grito y lo madrió delante de todo el mundo y yo me corrí. ¿Sí? Y Ujú, obviamente pues está todo el mundo con los bolsos y uno piensa que es el bolso y que está pues la gente en el tumulto del tránsito y la fricción del movimiento del vehículo. No, el tipo estaba haciendo otra cosa. Lo detectó, fue un señor y uno, wow. Pero en sí, profe, yo creo que eso también determina mucho hasta dónde nosotros, te lo decía, desde donde uno evoluciona, desde donde uno crece, desde donde uno empieza a hacer una introspección y a tener una construcción interna para tener una inteligencia emocional frente a ese tipo de cosas. Yo te digo, yo hay momentos que yo también tengo mis temperamentos claros, pero en otras cosas soy como más, no sé si es estratégica, y yo digo, aquí no se puede poner en uno en esa actitud, porque obviamente no lo voy a hacer. ¿Mm? Y hay cosas que uno no puede, porque es que yo no puedo ponerme con usted a hacer disgustos o ir a hacer un escándalo a su casa, porque a mí yo tengo rabia porque usted me miró mal y me voy allá, y resulta que eso tiene unas consecuencias a nivel normativo, judicial, penal, porque es una perturbación de propiedad privada y la gente no dimensiona hasta dónde llevan las acciones. O sea, hay que medir hasta dónde uno actúa. ¿Sí? Ese es el exacto. tipo. Y mejor uno, y si voy a ser sabio, y si usted es inteligente y sabe que eso no es, mano, el que lleva es el que hizo la cagada. Como dicen vulgarmente en las peleas, el que levantó la mano y agredió, la perdió. Usted fue el que pierde. Uno no. Es, Entonces, siempre en muchas cosas, no por ser uno elegante, pero a veces tener esa postura realmente nos hace más sabios, menos nos vamos a enfermar, como dice por ahí el meme en Instagram, de pronto me da una parálisis en el rostro. pues Entonces no me claro, voy a poner con esas cosas, o sea, la verdad, al fin y al cabo eso también habla de la miseria que tiene cada persona interior, yo creo. Eso es más así, eso es pero pobreza emocional. claro, estamos hablando de una emocionalidad, pero también hablamos de no continuar con esa violencia simbólica. O sea, uno Ujú, toma y respira un momento y dice, listo, está pasando esto, ¿qué posición voy a tener? ¿Voy a ir a golpear al vecino porque sencillamente tengo una diferencia? ¿O ujú. puedo dialogar? Y si sé que no puedo dialogar, pues mejor lo dejo quieto, porque pues en casos se han visto. No es que, o sea, lo que quiero que comprendan es que esa violencia simbólica, en muchas ocasiones, las personas que la padecen lo permiten, generan que se continúe. Y es en casos como, por ejemplo, cuando la mujer es maltratada de forma verbal continuamente por su pareja, que de alguna otra manera permite que eso suceda una vez y va a continuar reproduciéndose. Pero otro tipo de violencias simbólicas es a las que nos enfrentamos constantemente en la calle cuando decimos, bueno, nos están vulnerando, pero está bien, es un tipo de violencia, pero voy a respirar porque sé que la persona que lo está haciendo, pues va a tener otras situaciones, pero es mirar y tener la posibilidad de que, como lo hizo el señor en el Transmilenio, fue una persona la que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo Ujú. y generó respeto, pero porque Sí, estaba acompañado de otras situaciones. Desafortunadamente, en muchas ocasiones los roles y las situaciones que tenemos pues tienen que estar acompañadas y mediadas, porque pues violencia es violencia y de alguna otra manera no se debe dejar naturalizarse, pero también hay que buscar el espacio y decir, no, no es el momento, no es la situación, prefiero dejar pasar y en algún otro momento, cuando tenga la posibilidad y me sienta
con la seguridad suficiente, pues voy a ejercer mi voz y voy a compartir lo que pienso. Señora Joana. Profe, tú aquí dices, en la configuración de identidades, esta violencia logra que el sujeto dominado asuma como propia la visión del mundo del dominador. O sea, yo prácticamente termino aceptando lo que me están imponiendo, la conducta, la palabra. La mujer hoy en día tiene violencia sexual, violencia vicaria, violencia económica, ¿sí? El hecho de que el novio no se ponga un preservativo para tener las relaciones, eso es violencia sexual, ¿sí? El tema, situaciones de que yo me le llevo los hijos, porque hay situaciones de que las mujeres están sujetas a situaciones, entonces usted verá con quién come, quién la va a mantener, ese tipo de cosas, wow, están y las tenemos identificadas, se está haciendo temas de pedagogía de eso, porque la verdad yo incluso también las enseño acá, porque como yo estudio administración de empresas, no trabajo social, pero hago una labor social, un liderazgo social comunitario y a la gente me gusta enseñar ese tipo de cosas. Igual, hoy la Corte ha regulado muchos temas sobre el acoso sexual, el acoso callejero. Una señora que vende buñuelos en la esquina de la avenida de mi barrio me hizo un comentario una vez, que había un señor que le echaba un piropo y ya ese piropo estaba como muy insistente, muy persiste, continúa en el tiempo y como que ya el piropo ya subió a otro nivel. Eso es acoso. Eso es acoso. Y hay cosas que no se pueden normalizar. ¿Mm? Yo Exactamente. tuve en la universidad un acoso de un profesor y casi me hace perder una materia. ¿Mm? Y de malas, yo ahí sí me porté, yo le garrapiñé la planilla cuando encontró mis trabajos, pero no me la dejé montar del profesor también. No, uno no tiene que aceptar esas cosas y no hay que normalizarlas. Yo algo que sí súper entiendo, profe, y hoy en día en conciencia, las cosas no se pueden normalizar. No se puede normalizar el acoso, no se puede normalizar la violencia, no se puede tampoco normalizar la inseguridad, la falta de empatía, la falta de colaboración entre vecinos, cuando se puede generar otro cambio de realidad comunitaria, social en el barrio. A eso yo le apunto y me puse la camiseta a hacer eso y también eso también ha traído muchísimas situaciones, también envidia de gente que cree que es que uno anda detrás de un puestico, un cargo. No, hijo, eso no es así y eso no es liderazgo y eso no es eso. Hombre, yo nací, me crié acá, quiero mi barrio, tengo un sentido de pertenencia, lo que queremos es un buen vividero. Y la gente hay que Exactamente. animarla y a la gente hay que enseñarla y a la gente hay que sacudirla para que se despierte, porque realmente el trabajo se hace acá. Como la película esta de B, él hizo fue un trabajo aquí con la gente en la sociedad, así como el Joker. La película de Joker también enseña de una manera, en una perspectiva de un simbolismo negativo que hubo del contexto de la película. Lo mismo, el trabajo se hace aquí. Desde que usted trabaja aquí, la gente, usted ya ganó. Aquí es donde Exactamente. hay que trabajar. Ese es el legado, ese es el trabajo. El objetivo de uno es esto en la gente. Cuando usted trabaja esto en una persona, y es que los líderes es eso en el liderazgo, como dice John Maxwell, la capacidad de liderazgo es la capacidad que tiene el líder para influenciar a una persona. Usted entiende sus necesidades y usted toque su corazón, toque el corazón de la persona, usted va a tener una conexión con la otra parte. ¿Mm? Es la manera de influenciar a otro. Claro, y ahí es muy importante lo que está diciendo Joana. Es muy importante reconocer que la violencia simbólica está presente, que se están generando procesos de pedagogía para poder comprender que hay que dejarlos de lado, que se está empoderando a la mujer para que tenga otras formas de estar en su hogar, de comprender que ella también puede y que hay unas herramientas. Y ahí también está la dualidad en que ese sujeto dominado, estamos hablando del caso de algunas mujeres, asume como propia la visión del dominado. Entonces, es dejar de lado esa violencia simbólica y decir, no, es que él es así, no, es que tal, no, eso sucede porque lo permitimos. Y de ahí es que se refuercen los estereotipos de género. Entonces, como yo tengo el ingreso y como usted es la que está en la casa, pues usted tiene que estar Ujú, dominada. ujú. Existen espacios de representación que hay que comprender y entender que son completamente diferentes a nuestro hogar, a nuestra formación y que es un tipo de violencia, como también está la violencia estructural. Esa violencia estructural no se manifiesta necesariamente en algo directo, sino en una organización en la sociedad, en una exclusión, en esa parte de la pobreza, de la desigualdad. Decía Joana, no, pues que yo quiero mi barrio y quiero que esté bien y quiero construir comunidad, pero también en Ujú. la comunidad se genera exclusión.
Cuando estamos hablando de periferia, cuando estamos hablando de las personas con menos recursos que desafortunadamente por migración o por cualquier tipo de situación tuvo que llegar y buscar cómo organizar su casa, su lugar, eso también es desigualdad. Y también se configura dentro de la subjetividad, pues hay oportunidades y hay horizontes de vida para ciertos grupos sociales. Eso es violencia estructural. En algún momento la posibilidad de estudiar en ciertos colegios, la posibilidad de tener ciertas cosas que no tiene el otro. Y eso también genera un tipo de oportunidad o de exclusión. La posibilidad de estudiar que tenemos en este momento cada uno de ustedes tiene la posibilidad de acceder al conocimiento y ese conocimiento es el que les va a decir, venga, existen otras posibilidades, existen otras alternativas, pero aquella persona que se quedó con lo mismo y con lo mínimo en el momento, en su espacio, en su hogar, porque pues no puedo hacer más, eso también genera una exclusión estructural, porque en muchas ocasiones se normaliza eso, no, pues es que yo no tuve la posibilidad, hoy en día las posibilidades están. Muchas de las personas que estudiamos hace 10, 15 años, teníamos la opción de ir a la universidad presencial y ya, pero esta posibilidad que está dando la educación, por ejemplo, a distancia, que es una de los factores que está generando cierre en instituciones, porque pues ya la gente tiene otras facilidades y quiere estudiar de otra manera, eso también genera limitaciones porque los ingresos son completamente diferentes. Y estamos hablando de ingreso a la educación, al capital cultural. Y de ahí que en esa violencia estructural pues haya una falta de acceso. Joana, te voy a silenciar un momento. Que esa falta de acceso pues también limita los derechos fundamentales. Pues si yo no conozco cuáles son, pues sencillamente no los voy a pedir. Si estamos hablando de un salario mínimo vital y estamos hablando de una constitución política, oiga, en algún momento me fue a mirar la constitución y dije, ¿eso sí existe? ¿O por qué me voy a pelear? Entonces también hay que mirar que hay un impacto en los individuos que construyen su identidad frente al Estado y frente a la comunidad, dependiendo de las garantías que se tengan y de las posibilidades a las que puedan ingresar. Y también pues, existe algo que se llama violencia cotidiana. Y esa violencia cotidiana se manifiesta en maltratos sutiles, en esas microagresiones y en esas dinámicas familiares o sociales de control. Pues cada uno sabe, por ejemplo, las familias a las que pertenecemos y las situaciones que hay o no hay de violencia. También estamos hablando de esa bueno, de que hay agentes externos a nosotros que nos afectan nuestras decisiones, nuestras acciones. En algunos momentos uno dice, bueno, yo acepté, pero no entendí por qué. Aceptamos cosas, las normalizamos, pero cuando nos ponemos a interiorizar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasó, nos dimos cuenta de que, oiga, no, eso no iba por este lado, pero pues a la final se generó, lo hice tan cotidiano, tan normal, que no permití ver otras posibilidades. Y ahí hablamos de que esa violencia cotidiana se configura en la subjetividad cuando ocurre en entornos más cercanos al individuo, en el hogar, en el barrio, en la comunidad, en la junta de acción comunal. Esas violencias funcionan de esa manera y se caracterizan porque son constantes, son repetitivas. Y en algunos lugares, pues vamos a estigmatizar el reconocimiento de esa desigualdad y lo hacemos tan normal que sencillamente se repite constantemente y, no, eso es que siempre ha venido pasando. Es que el señor que viene a mi puesto donde vendo, todos los días me dice lo mismo. No, ya lo está normalizando y es algo que se genera en la cotidianidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta dónde le pongo el límite? Digo, ya no más. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? No pasa nada. O bueno, puede haber una discusión y una situación, un malentendido, pero lo puedo solucionar. Y esa violencia cotidiana es bueno comprender que no es algo normal y no es porque así sea mi familia. En mi familia siempre hacen bullying, bueno, pero qué tan cotidiano es y qué tanta trascendencia va a tener? Y ahí es cuando miramos este corto. No sé, Laura y Joana, si ustedes ya lo revisaron. Sí, profe. Laura, ya. Joana. Entonces vamos a ver. No, ella, Dime, Laura. Joa dice que no. Ok. Entonces ninguna de las dos, ¿sí? Entonces vamos a ver un fragmento del corto y ustedes me van a decir qué tipo de violencia es la que estoy viendo.
Vamos a ver un pedacito. Cariño, Perfecto. ¿has visto mi cinturón? Yo juraría haberlo guardado anoche en su sitio, pero es que no lo encuentro. No seguirás enfadada. Venga, anda, no seas así. Dime si lo has visto. ¿Quieres saber dónde está el cinturón? Ah, por favor, no seas así. ¿Dónde está? Julia. Te cuidaré siempre. No te olvides nunca. Ya voy yo. Fíjate, mami, nos falta un poquito. Sí. Ya está, no hacemos ruido. Ya está. ¿Cómo te gustan a ti los pasitos? Sí. Sí. A ver si me puedes ayudar, Marquitos. ¿Tú dónde crees que he metido mamá el cinturón? El cinturón de papá. Ahí. Sí. No, si tú dices que por ahí, empezamos por ahí. Aquí no hay nada. ¿Has encontrado algo tú, Marquitos? Marquitos, deja de jugar con el avión y échame una mano. Anda, que esto es importante. Dame eso. Vale, tú ganas. Pero me tienes que ayudar a encontrar el cinturón, ¿vale? Sí. Anda, voy a buscarlo en el baño. Pero busca bien, que es un cinturón muy especial. ¿Sabes que era de mi abuelo? Y que luego mi abuelo se lo dio a mi padre. Y luego mi padre me lo dio a mí. Y algún día cuando seas mayor también será tuyo. Pero solo si lo quieres de verdad, ¿eh, Marquitos? ¿Tú lo quieres? Sí. Así me gusta. Si es verdad que lo quieres, búscalo bien, ¿vale? Vale. Papá. Papá. ¿Qué pasa, Marquitos? ¿Lo encontraste? ¿Qué pasa, Marquitos? No me oyes. Bueno, ¿qué? ¿Has encontrado el cinturón? Uy. Vaya. Uy. Se ha roto. Tú no te preocupes, que papá te promete que te lo va a arreglar. Venga, no te quedes ahí parado y sigue buscando. No. Esa puerta no. Esa hay que dejarla siempre abierta. Marquitos, ayúdame a buscar el cinturón, anda. Marquitos, ¿lo tienes? Marquitos, ¿cuándo? Marquitos, ahí mira, ¿seguro?
Ya lo busco yo. Marquitos, ¿qué haces ahí parado? Venga, sigue buscando. ¿Te quieres mover de una vez que tenemos que encontrar el cinturón? A la mierda el cinturón. ¿Qué has dicho? Que estoy harto de buscar tu cinturón. Vamos a ver, hijo. Este cinturón era del padre de mi padre. Cuando yo me... Bueno, eh, ¿qué tipo de violencia encontramos en este espacio? Es un pequeño fragmento del... Es un pequeño fragmento del video y hace parte de una de las referencias bibliográficas que ustedes tienen. Creo que el video es muy diciente. Sabemos qué es lo que está sucediendo. Es el cinturón que fue el padre de mi padre, el padre de mi padre, y entonces todas las generaciones ahí. Sabemos que estamos replicando unos tipos de violencia. Pero pues Laura y Joana tienen la palabra. ¿Qué tipo de violencia encontraron ahí? La cotidiana, la que se volvió muy común para ella siempre ver que él buscaba el cinturón y que utilizó como las palabras para convencerla de que lo que él hacía estaba bien. ¿De dónde sacó esas palabras, Laura? La de te cuidaré siempre era como cuando de pronto el papá, él cuando era hijo, el papá le decía a la esposa, yo te voy a cuidar y yo te pego porque te protejo, yo te pego porque tú de verdad tienes que hacerlo así, porque si tú no lo haces así no va a funcionar. Exactamente, estamos replicando violencias. Gracias, Laura. Joana. Ay, ya. Lo que dice Laura, sí, estoy de acuerdo, pero dentro de lo que percibe la escena es como una violencia que también se acepta, ¿no, profe? Como hablaba ya, lo que leíamos en la diapositiva anterior, es una violencia aceptada, es una violencia que viene con unos patrones entre generación a generación y es donde uno tiene que decir, bueno, esos patrones no se repiten. ¿Mm? Y bueno, fue como la actitud del muchacho cuando cortaste, o sea, hasta aquí, ya estoy mamá de buscar su cinturón, no más. Es como alto, ya. Es un alto ahí en el camino con la reflexión ahí en ese punto. Y me da gracia que Latina pues monta el famoso refrán cuando uno dice fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Y se llenaba y se llenaba y se llenaba la tina y se llenaba la tina y ver como ese proceso de crono en tiempo, sí, cronológico en el tiempo del video, cómo fueron evolucionando las cosas y las cosas no cambiaron. Y fue todo, hasta que creció el muchacho y la mamá aguantó maltrato físico y esa violencia psicológica que le metió, ¿no? Porque es disfrazada. Yo la voy a cuidar siempre. Es manipulador. Sí, es que Señora. me indigna esa actitud. Yo, esto es- Pero lamentablemente, sí, se ven esas situaciones. no, Hoy lo en día, decía, hoy, claro. en la realidad de hoy, con todo el contexto social y el avance que ha tenido el hombre sobre en miras de estas perspectivas de sociedad que no deben ser y que hay normatividad en Colombia hoy en día, pero pues igual el individuo es el que tiene que reconocerse a sí mismo y no generar ese tipo de aceptaciones en la vida de ellos, en el contexto personal, familiar, porque pues de ahí parte de que también uno decía, uy, la culpa la tiene la chica, pero porque está tan amedrantada, tan acobijada en ese techo y no irse, vaya, Señora. déjeselo, vaya con su hijo, deje ese animal ahí. Pues eso piensa uno, igual recuerden que ustedes son profesionales y en medio de su profesionalización están leyendo constantemente y tienen que saber que no todos los seres humanos tienen la misma forma de comprender lo que sucede y no todos vamos a tener las mismas formas de decir no. Y de ahí pues que tengamos pues diferentes visiones y podamos dar una opinión basada
sea, podemos dar la opinión dentro de lo que conocemos y como mujeres empoderadas, pero podemos conocer casos en los que no, en los que pasa completamente diferente, y es ahí pues cuando podemos hablarles de violencias simbólicas. Y mira, es importante, creo que podrías leer esto, creo que podrías mirar esto, pero pues a partir de ahí, del diálogo, del cambio, de unas posibilidades de pensamiento completamente diferentes, pues podemos construir sociedad. Y créanme que la sociedad que tenemos ahorita va a ser completamente diferente a las 5 o 10 años. Ya ustedes por lo menos pueden decir, y yo, podemos estudiar, somos profesionales, podemos continuar, podemos decidir si queremos o no tener hijos, podemos decidir si queremos o no seguir con la misma persona. Joana. Por experiencia, conozco un caso aquí que pasó de una chica, una pareja de jóvenes, y llegó un momento de que las situaciones de su relación empezaron ya a hacerse más públicas, y las agresiones y las peleas ya fue a conocimiento de toda la comunidad. Entonces uno dice, oye, y esa niña no tiene hijos con ese muchacho, con ese tipo, y es bonita, trabaja, ¿qué hace pegado al pie de esa vaina? Entonces, pero mira que siempre el ser, el individuo, de pronto dentro de las conductas que uno identifica o la forma en que ella siente, ¿no? A veces se avergüenzan, no tienen como esa libertad de expresar qué es lo que le está pasando, ¿sí? Entonces a veces se privan de ese tipo de cosas, de sacarlas y buscarse ellas también como una solución. A mí la verdad sí que me rayaba el disco en ese sentido, porque no. Y si la cosa pasa, yo llamo a la policía. Hoy en día ya no es que usted le ponga la denuncia al tipo y vaya se la retire para que lo suelten. Ya no, la ley ya le dio hoy los recursos para que la policía, los organismos judiciales operen y judicialicen sin que necesidad que la víctima le retire la denuncia al tipo, al agresor. Pero sí, profe, pasa de que a veces las personas sufren ese tipo de maltratos, ellos a veces se cierran, no tienen como de la misma situación, como que se apagan, se reprimen, no expresan, entonces, eso sí es más difícil de manejar, ¿sí? Claro, y Porque las redes de apoyo, lo que tú estás diciendo, pero también hay que mirar que ya se puede dialogar, que ya se visibiliza, que en el momento que nuestras madres y nuestras abuelas, y bueno, de ahí para atrás las generaciones anteriores, todo el tiempo, bueno, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y estoy en pos de que soy capaz y que tengo que hacerlo, ya no, ya hoy en día puedo decir, no, yo voy a hacer un alto en el camino y puedo decir, espera un momento, la vida no es solo correr y tengo posibilidades de no estar con esa persona abusadora. Obviamente es un trabajo y es un trabajo que va poco a poco generándose en comunidad, pero es algo que ya por lo menos se discute, ya no se normaliza tanto y ya hay posibilidades de hablar. Y de ahí que en el video tengamos unos ejemplos, entonces ejemplo de violencia simbólica, ejemplo de violencia estructural y ejemplo de violencia cotidiana. Entonces, miren, compañeros, cuando la persona usa el cinturón, lo muestra como algo sagrado, algo que representa el honor y esa autoridad masculina. Pero ya la autoridad masculina ya no es única. Ya venga, qué pena, pero es que somos iguales. Posiblemente usted tenga más fuerza, pero eso funciona, eso va cambiando. Y ahí, cuando el chico hace el freno, dice, no, espere que yo estoy cansada, yo no voy a buscar más. Obviamente le falta el video, pero ya por lo menos dice, no más, no más, hay una ruptura. Y ahí es cuando, dentro del análisis de la subjetividad, estamos hablando de que la identidad del hombre se construye sobre el ejercicio de poder y control, porque le dio el poder y le dio el control de la situación, permitió que la agrediera. Y ahí la subjetividad de esa mujer que estaba en latina, pues se anuló lo de que decía Joana, me minimizo, me minimizo, me minimizo, y pues las cosas son así por tradición, así van a seguir. Es que el padre de mi padre, el padre, no, espere, es algo que yo estoy generando y estoy permitiendo lo que continúe. Y es ahí cuando se asume un rol de subordinado. Se naturaliza el que me golpee, se naturaliza el que funcione. Ya te doy la palabra, Joana. Entonces también hablamos de una violencia estructural en donde hay un aislamiento y ese aislamiento es la mujer que es víctima del hogar porque no tiene una red de apoyo, pues no se evidencia, ¿sí? No se evidencia
no hay un apoyo que diga que dejemos de lado el maltrato y pues hay un sistema o refleja un sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la dominación masculina que protege la privación de derechos. Y ahí en el análisis de subjetividad estamos hablando de que el sujeto se percibe a sí mismo como atrapado. Ahí la mujer es atrapada, está en un sistema que no ofrece salidas porque el hijo le está ayudando todo el tiempo, pero el hijo no sabe para qué y no sabe por qué y pues se están generando patrones. Y pues ahí la identidad se configura desde una exclusión y una falta de agencia para cambiar el entorno. No hay otras posibilidades, solo están los tres. Y si el Señor le va a seguir enseñando eso, es que tú lo vas a heredar, porque yo lo heredé, entonces va a continuar con ese patrón. Y ahí también estamos hablando de una violencia cotidiana, ese silencio en la mesa, las órdenes, no cierres la puerta, es la única puerta que no se cierra. Y esa tensión permanente que hay en los espacios domésticos. Y ahí es cuando la violencia se configura bajo una subjetividad y esa subjetividad es el miedo, es el terror que se genera. Y pues Marquitos de alguna otra manera lo que está viendo o lo que está construyendo para sí mismo es maltrato. ¿Por qué? Porque lo ve constantemente. Y lo aprende desde un lenguaje no verbal. Lo aprende a partir de la repetición de los patrones. Ahora sí, Joana. Profe, ¿y qué hacemos con esa violencia simbólica? Voy a hacer un paréntesis, ¿no? Igual que el cinturón existe una que es esta. Esta no desaparece en los hogares. Esta es efectiva con los chinos. Bueno, La sagrada chancleta. y la puntería del que la dirige. Sí, Laura, ¿tú qué piensas? Espera que y Laura creo que todavía no tiene niños, no tiene hijos, creo. No, todavía no. Pero, ¿tú qué piensas de la sagrada chancleta? Que sí funciona. O también está el famoso Zurriago. Ah, El bueno, ¿y famoso cuánto? que, Surriago. no sé qué es eso. Es que Laura, eso es como un tipo de látigo que venden en Paipa, pero le dicen Zurriago. son tiras de cuerito, de cuero de vacas secas, que con ese se golpeaba hace unos años. La idea es que no funcione en la actualidad. Es mucho mejor la chancla, creo que pega menos duro. Pero bueno, ya saliéndonos de ahí, del paréntesis, recuerden que nosotros estamos formando y que también nos hemos formado y que existen muchos mecanismos para proteger a la niñez cuando ya la situación pasa a maltrato, pero también existen formas de represión y esas de represión no. Estamos hablando de formación, lo entiendo con lo que dice Joan. La formación también implica una forma de diálogo, de representación, pero cuando se usa, digamos que por un motivo de regaño y no es abuso de ella, pues es diferente a cuando todo el tiempo estoy maltratando al niño, al joven. Es muy diferente. Recuerden que estamos hablando de una forma de castigo que ya no debe ser físico, porque pues ya hay otro tipo de legislación que existe, claro que existe, pero no estamos hablando del abuso de ese tipo de elementos para poder reproducir la violencia. O sea, es muy diferente el contexto, es muy diferente la situación. Hace muchos años, pues el surriago o la verbena, que esa era la planta que secaba, pues con esa nos pegaba. Hoy en día, pues eso cambia completamente. Y pues si el diálogo no sirve, hay que buscar otras estrategias, pero no es abusar de los elementos cotidianos de la casa, ¿sí? Así tengamos mucha puntería, dicen por ahí, que la mamá que coge con la chancla pega directo al punto en donde enfoca, y es verdad. Pero no, recuerden que estamos hablando de que las políticas han cambiado la protección de la infancia y de la niñez, que cuando estamos corrigiendo, una cosa es corrección y otra es abuso. Recuérdenlo muy bien. Y pues que la subjetividad y la identidad se configura a través del ejemplo, claro que sí, pero también hay que formar a nuestros hijos y a las personas que están alrededor. Y lo digo por Laura, porque en la gestión deportiva inicialmente es con niños y jóvenes que se están preparando y se están formando y pues el diálogo sirve, pero también hay que tener en cuenta las bases de quién viene, de la persona que está ahí detrás, porque pues no va a tener una identidad y ya la tiene construida. Entonces ahí es cuando entra ese concepto de violencia simbólica que es el de Pierre Bourdieu, que es el teórico, digamos que insignia de esta fase. Entonces vamos a mirar que la violencia simbólica es un componente esencial
de la realidad de los agentes. Entonces, si todo el tiempo estoy maltratando a mi hijo con los elementos cotidianos de la casa y ya lo pasé de un regaño y lo vuelvo constante, pues ya estamos transformando ese personaje que se está formando. Y ahí en esa violencia simbólica, hablamos de que hay una definición del CORE, que es una forma de coerción. Esa coerción se basa en la adhesión que el dominado le otorga al dominante. O sea, ¿cuál es el papel que yo ejerzo para ser dominado o cuál es el papel que ejerzo para dominar en cuanto a violencia? ¿Sí? Porque recuerden que esos patrones los reproducimos cuando permitimos que pasen ciertas situaciones. Entonces, esa violencia simbólica, ¿cómo funciona? Pues opera mediante instrumentos de conocimiento compartidos entre el dominante y el dominado. Yo ya sabía que la correa era para que me lastimara. Y ya es una forma compartida porque esa persona dominante sabe que va a ejercer un control, bueno, no, va a ejercer una fuerza física y me va a agredir y va, digamos que de alguna otra manera, a generar un proceso de represión. Y pues naturalizo la situación. Ah, ya sé que es la correa, la está buscando porque me va a pegar. Y si me pegas porque me quiere, lo decía muy bien Laura, porque fue lo que fue lo que él le prometió. ¿Qué ejemplos tenemos? Muchos, muchísimos. Pero podemos mirar la violencia masculina desde el lenguaje, desde la parte física, desde la educación. Vaya, miren un caso sencillo. La mayoría de ingenieros hace unos 10, 15 años atrás eran ingenieros del género masculino. Hoy en día ya tenemos la posibilidad de ingresar a la formación. Los profesores, la mayoría de maestros eran mujeres. Teníamos una clasificación social que también era una forma de violencia, porque pues hoy en día todos podemos apuntarle a diferentes profesiones y oficios y tenemos la posibilidad de ingresar a ellas, pero también era una forma de violencia y es una forma de violencia, porque en algunas ocasiones, ustedes me corregirán, pero algunas empresas todavía tienen el pensamiento de que no contrato mujeres porque sencillamente van a tener un periodo de embarazo y ese periodo de embarazo va a tener una gestación y va a tener un periodo de tiempo que no van a estar en la empresa y necesito a alguien que lo supla. Pero también hay otros espacios en los que van a decir, solo contrato docentes mujeres porque los hombres tienen otra forma de trabajo en las instituciones y no se comprometen, ¿sí? Es una forma de lenguaje y de reconocimiento simbólico esa división, por ejemplo, en los trabajos, en la formación, en las clasificaciones sociales y de alguna otra manera no es solo una imposición externa, sino que el agente social lo permite que perdure. Entonces, no, como aquí siempre han contratado hombres, pues nunca vamos a llegar a contratar mujeres. No, lo estamos replicando, lo estamos generando que sea algo constante. No, es que las trabajadoras sociales, yo sé que estudias administración de empresas, Joana, pero es que las trabajadoras sociales siempre son mujeres y caballeros casi no vemos. Eso también es una forma de violencia simbólica. ¿Y cómo lo miramos? Pues hay una complicidad desde el origen ontológico, desde ese ser. Y hablamos de que en algunas ocasiones se habla de un ajuste perfecto entre las estructuras objetivas, las del mundo externo, y las estructuras mentales, los hábitos constantes. Y cuando eso lo de afuera, eso externo, coincide con lo que tenemos adentro, pues hay una fricción y no hay una resistencia. Se los traduzco. Todos nosotros somos producto de una formación en casa, en escuelas, en comunidad. Cuando tenemos esas estructuras arraigadas y organizadas, vamos a encontrarnos con otros contextos. Si yo soy educado, soy una persona que soy tolerante, todo el tiempo estoy en pos del diálogo y me encuentro con personas similares a eso, claro, va a haber armonía. Pero cuando hay momentos y situaciones en las que yo me encuentro y soy una persona que constantemente estoy peleando, constantemente me llevo al otro por encima, y a la comunidad donde llego, pues lo va a permitir, es algo que no va a cambiar, que no va a generar resistencia. Pero cuando llego a otros sitios y a otras comunidades que son diferentes a mí, ahí sí vamos a tener una resistencia. Y en medio de esa resistencia van a decirle, no, no más. Aquí tiene que cambiar y tiene que haber otro tipo de situaciones. Por eso lo decía Joana con la joven que desafortunadamente es muy autónoma para hacer las cosas, pero no toma decisiones. ¿Qué hubo atrás en su formación, en su base, que permite que esto siga pasando?
o sencillamente me siento querida y acompañada y estoy en soledad constante por mi familia y ese es el único recurso que tengo de sentirme bien, de sentirme querida. Hay factores, recuerden que son factores internos y externos. Y si el externo influye en mí de manera que puede dominarme, pues lo voy a dejar como algo normal porque ya estoy acostumbrada a eso o acostumbrada. Y ahí es que en esa violencia simbólica es muy difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque existe una complicidad, porque lo volvemos normal, lo normalizamos. Y no es por elección, chicas y compañeros, no es por elección, sino porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra formación han sido formados por eso. Bien, ya tenemos un contenido que obviamente hay que cambiarlo, pero pues eso no pasa de la noche a la mañana y es un proceso en constante transformación. Y ahí, en este video ustedes van a decir, oiga, sí, este video que también está dentro de sus lecturas y dentro de su parte de referencias bibliográficas, demuestra lo que les estoy diciendo en este momento. Entonces, espérenme, yo lo amplío acá. Y Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, le dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y le dijeron que si cambiaba el color de su piel sería más guapa. Y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita, ¿quién anda? Si no llevaba tacones. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y le dijeron que su pelo, y le dijeron que su cintura, y le dijeron que su pecho, hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies, al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no quererse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él. Y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica. lo que estábamos dialogando ahorita. Y pues ahí yo tomé una frase y es, no olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica. Y precioso, que también estamos hablando de los dos bandos, los dos lados, como seres humanos. De ahí que el mundo social sea algo plural, pluridimensional. ¿Por qué? Porque tiene varias personas que lo componemos en diferentes campos, con diferentes funciones. Hablamos también de que el espacio social, de alguna u otra manera, depende de los hábitos y de las prácticas sociales que se le generen, pero que parte también del hogar. El hogar es un lugar inicial para todos y ese lugar inicial, de alguna u otra manera, es un espacio de socialización y que por ahí pues pasan diferentes situaciones, desde el reconocimiento, desde la definición, desde la percepción, desde el reconocimiento hacia y con los demás, y que pues es un espacio de socialización doméstica, que a la final pues tiene unas formas de comprender, de formarnos, de construirnos como agentes sociales. Y el sentido de aquello que somos, lo tengo acá resaltado,
de cómo nos legitimamos en el mundo, ese es cómo le damos una legitimización a lo que pasa en el mundo, pues parte de si funciona o no. Si yo hago algo y eso no funciona, pues sencillamente lo dejo de hacer. Pero si lo hago y continúa, pues sencillamente va a perpetuarse. Y ahí entonces entra el último documento, que son las subjetividades críticas transformadoras y solidarias, bajo la reflexión de esas prácticas. Entonces, ¿y qué hacemos? Dice Joan. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues las generaciones solidarias se comparten entre sí sus saberes, sus recursos, creando pues beneficio para el otro, para la sociedad en conjunto. Y hay algunos momentos que, por ejemplo, la soledad genera crisis en los seres humanos y en general también, pues, en cuanto al adulto mayor. Este documento es un trabajo que hicieron los estudiantes de acá de la UNAD, pero lo enfocaron en cuanto al adulto mayor. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera no nos ponemos en el lugar del otro. Decimos, yo tengo 2 hijos de más de 70 años, claro, y tienen dificultades y tienen enfermedades, y el diálogo es completamente diferente. No lo entendemos, claro que no lo entendemos porque en muchas ocasiones no estamos en el lugar del otro y no estamos en el lugar del cuidador. Y de ahí que pues esa reconstrucción permita darle sentido o no a algo. Y estamos hablando de unos valores socioculturales dentro de las generaciones. Yo estoy bien, quiero salir, quiero hacer, pero pauso un momento y digo, estoy al cuidado de unas personas que en su momento pues dieron todo por mí. Y lo entiendo en ciertos momentos, pero no lo entiendo todo el tiempo y es algo normal, es algo que sucede. De ahí que dentro de las generaciones pues se pretenda generar diálogos constructivos y reflexivos en el momento que se puedan para pues abordar las dificultades que se dan cuando nos comunicamos con la otra generación. Y esa otra generación pues tienen experiencias, claro, tienen experiencias transformadoras que se dan dentro, bueno, el documento lo que pretende es que comprendamos que las diferencias generacionales permiten de alguna u otra manera ponernos un momento, dar un alto en el camino y poder entender al otro y construir desde el otro, desde el conocimiento generacional. No estamos hablando de las situaciones de salud, ni de gustos, ni de intereses, sino pausar un momento y poder comprender al otro dentro de su conocimiento. Porque es que en muchas ocasiones decimos, eso, como él ya vivió hace muchos años, eso no nos sirve. ¿Qué podemos tomar de esas generaciones anteriores y poderlas trabajar? Y hablamos también de unas narrativas sociales que favorecen ese acercamiento entre los jóvenes y las personas adultas para que se sientan escuchadas y acompañadas. Y en ese proceso de construcción de subjetividad, de identidad, ya de subjetividad, ya no, estamos hablando de construcción de identidad a partir del diálogo generacional. Ahí le pongo juventud sin mérito, vejez sin crédito. Bueno, cada uno lo entiende de diferente manera. Y pues el trabajo que hicieron los estudiantes fue mirar cómo las generaciones podían llegar a un espacio de diálogo y en medio de ese diálogo generar conocimiento, aprender del otro. Es como cuando nos dice la abuela, para aliviar el dolor de cabeza, póngase una papa fría. Yo como a poner una papa fría en la cabeza, ejemplo. Claro, son conocimientos que se adquieren porque en su momento no había la posibilidad de acceder a la salud, pero se aprendieron desde la experiencia y lo podemos obtener en este momento. Claro, es el rescate de aquello que en algún momento se comprendió y se aprendió cuando en medio de la vida, en medio de la experiencia. Ahí tengo el ejemplo más claro y son los Simpson. El abuelo tratando de dialogar con Homero y jamás han podido, pero en algunos momentos pues se llegan a acuerdos y se llega a comprender que esa solidaridad y ese respeto resulta positivo cuando se construyen valores, porque no hay que dejar de lado lo que las generaciones anteriores pues tienen. Igual nos va a pasar a nosotros. En algún momento señala el abuelo, me pasó a mí, te pasará a ti y pasará a la nueva generación. Entonces, la solidaridad que se busca
en medio de ese estudio es la construcción de valores relevantes que permitan una transformación de la comunidad y de los individuos, porque pues el sujeto se integra a un sistema y ese sistema genera interacciones y posibilita una construcción de subjetividades. Y es la capacidad de valorar al otro, de reconocer al otro dentro del conocimiento, porque pues ya lo otro pues es más complejo de dialogar. Y pues hablamos de la búsqueda de configuración del significado y de los sentidos. Y finalmente pues estamos hablando de la violencia de Pierre Bourdieu. El video pues sí les invito a que lo miren, a que lo revisen. Hola, muy buenas tardes a todos. Les explica lo que acabé de decir en cuanto a la violencia simbólica. Bueno, se los voy a resumir en unos ítems que tengo acá organizados. Entonces, Pierre Bourdieu lo que habla es que la violencia simbólica es aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social, que influye en aquello que es legítimo, porque cuando legitimamos algo, cuando le damos valor, pues va a continuar. Y que pues se continúa porque hay un hábito, y ese hábito es el que contiene la información práctica. Si mi abuelo y las generaciones anteriores le pegaban a mi esposa, pues yo también lo voy a hacer. Y en la violencia simbólica también estamos hablando de la construcción de un Estado y un sentido común que pues hacen parte de la construcción histórica como personas. Y pues en ese reconocimiento hablamos de que se impulsan violencias simbólicas desde diferentes formas de pensamiento y pues constituye visiones, constituye también la existencia misma, por eso es que tenemos una partida de bautismo, por eso es que tenemos una partida de función, por eso es que se otorga la ciudadanía, por eso es que somos agentes sociales y pues finalmente esa violencia simbólica parte de una ciencia social, bueno, de legitimar algo social, pues nos sometemos constantemente a una vigilancia, a una aprobación o a una no aprobación de las situaciones. No sé si hasta este momento tienen alguna duda, pregunta, inquietud. No, profe, yo no, hasta el momento todo claro. Joana. No, señora. Listo, entonces vamos a cerrar. La violencia simbólica es algo que se perpetúa, es algo que nosotros normalizamos en muchas ocasiones y a la cual tenemos que darle un cierre. Ese cierre no se va a dar de la noche a la mañana, sino que va a ser constante y que va a pasar de generación en generación al generar un alto o por lo menos sentarnos a reflexionar sobre el asunto. Vamos a hablar de subjetividades que se construyen a partir de lo que nosotros somos, de nuestras familias, de nuestros contextos, de nuestras escuelas, de las vivencias en casa. Esa es la construcción de subjetividad. Y pues lo que pretendemos en este momento es que cuando ustedes realicen, diligencien pues la presentación, construyan las diapositivas, pues muestren cómo la violencia pues se configura a partir de las identidades y subjetividades, que también tengan presente cuando graben la presentación, pues que muestren el dominio conceptual de los documentos que acabo de explicar y que en el foro pues aporten a los tres RAC, aporten una conclusión desde los teóricos. Y pues que finalmente diligencien el anexo 2, que es el formato de reconocimiento de violencias, y que ahí hay una escala que dice sí, no, algunas veces, en ocasiones o nunca ha pasado. Ahí están los ejemplos. Y pues finalmente agradecerles por el espacio. Espero que hayan disipado dudas, inquietudes, y pues estoy atenta en este momento a lo que requieren. Está muy bueno el tema, profe. Qué bueno que los compañeros hubiesen entrado. La verdad, sí. Yo en otras materias hay temas que han sido como a la par del contexto social donde vivo, aquí en mi comunidad, y ha sido a la vez temática académica. Entonces a mí me ha gustado en realidad y tengo cosas hechas dentro de todo el proceso aquí.
porque pues igual hay situaciones que se pueden llevar a la institucionalidad para generar este tipo de correcciones y de mejoras a nivel comunitario. Y esto en algún momento cuando yo te hablaba sobre el acoso, ya lo había hecho como vivencia personal y me había puesto como a hacer indagación, ¿sí? Y incluso me armé unos videos en resorte, en Collax, del tiempo, del espectador, incluso que hubo un video bastante bueno sobre el acoso sexual en el contexto universitario, de las clases presenciales y situaciones de chicas y jóvenes, ¿sí? El tema del acoso sexual laboral que tiene la gente, los contratistas en el Congreso, que eso también fue un escándalo a nivel Colombia. Entonces, por algo que también me pasó en el momento, que esta cosa está salida de la persona está salida del contexto, una amabilidad no tiene que confundirse con un coqueteo, porque yo no me gano un tinto para eso, yo de eso no tengo ni arte ni son, o sea, yo para coqueta no soy, yo soy un limón completo. A veces para hablar soy como muy gruesa, porque no soy de ese tipo, sí, puedo ser dulce para unos espacios, pero no. Pero mira que es algo que cuando me habló la señora de los buñuelos y me dijo, es que la cosa está así, 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 y la cosa ya pasó de castaño oscuro, dice la jerga, ¿no? Popular. Pero mira que la gente a veces desconoce hasta dónde va un piropo, hasta dónde pueden llegar las cosas. Y yo le dije, ven, organice, únete al colectivo, me gustaría de pronto retomar algo que a nivel personal lo hice y que utilicé cuando tenía redes sociales, de llevar esto como cosa mía que lo hice y lo organicé de manera investigativa y llevarlo y publicar, porque la gente hoy se toma un plato de comida y la selfie en la piscina y las redes sociales son para otra pendejada que realmente ser, mandar algo, un mensaje positivo, ¿sí? Yo no publico en mis redes sociales cosas, yo incluso retiré todas mis fotografías, todo eso. Ya, ya tenía otra concepción de redes sociales después de otro tema, pero mira que es algo que uno puede hacer un aporte pequeñito, tum, tum, tum. Y lo que hice en un momento de manera investigativa, después lo llevé a la práctica y lo compartí en la comunidad. La gente debe saber el tema de que la tecnología hoy exista, hasta qué punto puede haber un ciberacoso, ¿sí? En un contexto también para los niños, hasta donde tenemos también un tema de cuidado y responsabilidad con los menores de edad, porque las redes sociales se utilizan para una cantidad de delitos, ¿sí? Acobijados bajo un disfraz, bajo un perfil falso, y son situaciones que se ven hoy en día ya un poco normalizados, pero que obviamente esta vaina tiene una implicación penal, porque el tema del ciberacoso y estas cosas ya es un tema realmente de judicialización. Pero, profe, hay cosas que sí, sí me gustan y tengo cosas para contestarle en la guía, ¿sí? Pero bueno, tú hablabas de 3 enfoques diferentes y hoy yo decía violencia económica, violencia sexual, violencia vicaria, ¿sí? Porque dentro del gobierno están haciendo algún tema de campaña de eso, pero oye, a pesar de eso, hay gentes que todavía siguen con las madres abnegadas, ¿sí? Siguen todavía con ese patrón de las madres de antes que se aguantaban todo. Entonces, y todavía hay mujeres todavía en esa mentalidad, y no se trate que uno empiece a influenciar para que todas se divorcien, ¿no? No, es el respeto que se construye en pareja, es eso, es respeto, amor, tolerancia, solidaridad. Yo tuve una amiga que hace poquito supe, que se separó de la pareja, después que la cascó y le tocó meterle cauciones y seguían juntos, y yo dije, pero todos estos años perdidos, No, hasta que por fin se abrió los ojos, dije yo, Dios santo, en serio, recuerden que sí, terrible, somos terrible. producto de la subjetividad, somos producto de nuestras familias, de nuestros compañeros, de nuestros colegios, de nuestras instituciones. Somos un producto social. Y como tú muy bien lo dices, bueno, por fin. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa después? Sí. ¿Qué pasa después? Eso es. Pues yo les agradezco muchísimo de verdad el espacio. Siempre me gusta saber que las dos están, que ya Laura tiene micrófono, ya la podemos escuchar. El niño Sí, Dios sí, es generoso. señora. Señora Laura. No, sí, es que las otras veces me fallaba el micrófono, pero yo no sabía cómo participar en el chat. Pues yo tenía la red malita, pero hoy está bien. No, perfecto. Tienen las dos tareas. Voy a cerrar acá.
Entonces, estimados estudiantes, pues, donde se encuentran, esperamos que estén muy bien y que pues lo dialogado en este espacio pues les sirva a ustedes para poder terminar sus actividades.